Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. Estoy muy contenta ahora también porque tenemos todo el equipo de la producción audiovisual con nosotros, pero sobre todo porque está ahora una querida profesora, investigadora de la UAM Xochimilco de Ciencias Sociales, la doctora Claudia Mónica Salazar Villava. Bienvenida, gracias por atender la invitación porque pues siempre es un honor platicar con nuestros investigadores, pero cuando alguien ha sido autoridad, y así es como yo la conocí en su momento, y luego ya tener la oportunidad de transitar en la cotidianidad, pues es muy bonito descubrir las diferentes facetas de las personas, ¿no? Pues muchas gracias, Ceci, muchas gracias por la invitación. A mí me da muchísimo gusto participar en esta iniciativa y en todas las cosas hermosas que haces para la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues se me hizo muy oportuno platicar con la doctora porque ella es fundadora de la Red de Investigación en Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la UAM. La doctora es psicóloga y psicoanalista, diplomada en violencia intrafamiliar, maestra en psicología social de grupos e instituciones y doctora en ciencias sociales. Y es profesora investigadora en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Ha sido coordinadora del posgrado en Psicología Social de Grupos e Instituciones y fue secretaria de la unidad Xochimilco, que es cuando tuve oportunidad de empezar a tratar con usted estando yo perteneciendo a la Coordinación de Extensión Universitaria. Su investigación trata sobre intervención psicosocial en favor de la autonomía. Y en esta ocasión vamos a hablar de este tema que la tiene muy ocupada en reflexionar, en incentivar, en ver qué se hace para la paz. Entonces, no es fácil. No es fácil. Le decía que ayer platicaba con unas amistades y hablábamos de cómo está muy violento el ambiente cotidiano cuando hay elecciones más, pero estuvimos buscándole de dónde venía tanta violencia y bueno, alguien sacó la conclusión de que vivimos nuestra sociedad no solo en elecciones, sino siempre es violenta. Estamos como construidos con mucha violencia, todos descalificamos al otro, no respetamos, nos metemos en lo que no nos importa, juzgamos. ¡Qué feo! ¿Por qué somos así? Cuéntanos, ¿qué es esto de la cultura de paz? ¿Quién sabe, Ceci, qué sea la cultura de paz? Porque ese es un tema, es un ámbito de debate actualmente. Es un ámbito de discusión en donde, por la parte que nos toca a los académicos, no es que haya un consenso, no es que haya una definición de qué cosa es cultura de paz, pero sí, como bien dice usted, hay una preocupación general. Y creo que en mi caso, por ejemplo, cuando estamos nosotros haciendo trabajos que tienen que ver
con los procesos organizativos, sociales, que tienen que ver con las formas de relacionarse que ocurren en una sociedad, sí es primero una preocupación el nivel de violencia, segundo una posibilidad de explorar cómo puede producirse un entorno en donde se pueda experimentar la vida con más serenidad, con más tranquilidad. Muchos elementos perturban la paz que no son solamente las guerras y las confrontaciones políticas. Sí, ahí están, Sí. pero también estamos en un estilo de vida cotidiano, compitiendo todo el tiempo unos con otros y unas con otras, y muy apurados como para darnos cuenta de que los otros están ahí, existen, y que estamos todos juntos en el mismo barco. Sí. Y que tendríamos que poder hacer algunas cosas juntas y juntos si queremos tratar de construir una realidad que sea mejor. Si no queremos conformarnos y que la corriente nos vaya llevando. Sí, porque ya todo el mundo además. está enfermo de estrés, ya todo el mundo está peleado con alguien, ya. Desde este nivel, del nivel más personal de la paz personal, hasta el nivel pues más terrible, que son las confrontaciones armadas o las acciones como lo que estamos viendo suceder en Gaza, en la Franja de Gaza, donde está teniendo lugar un genocidio contra población civil indefensa. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué reflexiones tenemos de la manera en que gestionamos nuestras confrontaciones? Yo creo que esa es la pregunta sobre qué significaría una cultura de paz, que es más una pregunta que una definición. Exacto, sí, estuve revisando y dije, es que no está fácil, nada fácil, es como que todo en contra. Todo está como en contra. Siempre estamos pensando en cómo competir, como hacía con el otro, lo que implica pasar encima, notarle las cosas negativas para hacer a un lado, exigirme, criticarme a mí mismo, empezando porque no hay ni amor, ni respeto, ni paz para uno mismo. ¿Cómo vamos a quererlo para los demás? Sí. Bueno, yo pensaría que imaginarnos un mundo sin conflicto o imaginarnos seres humanos sin conflicto es una fantasía irrealizable. O sea, estamos hechos de conflicto, somos conflicto y nuestras sociedades también. Pero el problema es cómo gestionamos los conflictos. Entonces, a lo largo de toda mi carrera yo le he apostado mucho a trabajar a partir de espacios de diálogo, en donde las diferencias y las controversias se exploren y haya una escucha recíproca que permita abrir caminos que no impliquen la destrucción del otro. Y entonces ese interés y ese trabajo en el campo de la intervención psicosocial a mí me fue acercando a la necesidad de dialogar con los colegas que trabajan el tema de paz, porque también hay muchas estrategias de paz que son formalidades que vienen de arriba para abajo. ¿Cómo qué? Pues las definiciones de los organismos multilaterales, políticas de hacer campañas y capacitar, pero que no son formas en las que a mi juicio se esté afrontando la realidad cotidiana de las comunidades, de los colectivos, de su capacidad para gestionar su propio bienestar y de plantear sus estrategias. Y entonces, como en todos los temas, hay diferentes políticas sobre estos asuntos. La paz también es algo que se construye
desde la base social, desde las comunidades, a partir de sus inquietudes y de sus reivindicaciones, de sus planteamientos. Sí. No es algo que se impone. Hay un poco una ficción de eduquemos a todos para la paz. Para la paz, para que sean pacíficos. Pero ¿en qué momento los escuchamos? ¿O cómo se construye la paz sin escuchar al otro? Entonces yo creo que para mí el enfoque de la indagación sobre la escucha, sobre la indagación sobre el reconocimiento recíproco, tiene que ver con la idea de poder construir paz, no como una realización absoluta, sino como estrategias no violentas de convivencia, y de construcción social que nos procuren un ambiente donde todos tengamos un espacio donde podemos vivir, donde no es necesario que tú te callas, tú obedeces, tú no piensas, tú no sabes, sino que realmente haya la posibilidad de la escucha, estar incluidos y escucharnos unos a otros. Por ahí va lo que yo estoy tratando de pensar y de articular algunas iniciativas con relación a la construcción de paz, pero siempre sabiendo que el conflicto regresa. Sí. Y frente al conflicto hay que elegir qué estrategias. Y cuando uno elige estrategias, piensa qué destruyo y qué no destruyo. Sí. ¿A quién destruyo? ¿Cuándo destruyo? Uy, sí, qué fuerte. Hace muchos años, había un área de investigación, no sé si todavía existe, porque muchos de los que formaban parte de esa área en ciencias sociales ya se jubilaron. Era el área de polemología y hermenéutica, con César Moredo, Rosa Romero, y yo tenía mucha cercanía por el lugar donde estaba ubicada la oficina que ocupaba, y un día les dije, ¿y eso qué es? La polemología. Me explicaron. Y entonces me puse a preguntarle a la gente qué era la polemología y nadie sabía qué era la polemología, más que los del área y los que los escuchaban. Y me decían, es el estudio del conflicto. Entonces me hizo súper interesante porque decían que partía, o ellos lo abordaban, desde las relaciones internacionales. Y si ahí el conflicto es un punto que tenemos que tratar porque un país habla un idioma y tiene unas ideas y nosotros también. Y eso me llevó a hacer una primera exposición de divulgación para explicar el conflicto porque me di cuenta, platicando con ellos y haciendo cosas, que el conflicto efectivamente era una característica de la vida. Y está en todo, en lo que comemos, en los grupos a los que pertenecemos, en el arte, en la psicología. Y entonces me hizo muy bonito saber que el conflicto, como lo dijo usted ahorita, no era algo que tienes que dejar de lado, sino es algo que existe y que tendríamos que buscar la manera de abordarlo y gestionarlo para una convivencia sana, no violenta. Y existen mecanismos para lograr hacer eso, porque sí es difícil, cada persona tiene su realidad. Y yo creo que el mecanismo que existe no es porque nosotros lo impulsemos o lo hayamos inventado. El mecanismo que de por sí tenemos es la sensibilidad frente al sufrimiento del otro. O sea, si nosotros somos indiferentes a lo que está pasando y a las maneras en las que se está generando la destrucción de los entornos, de las comunidades, de los derechos. Si somos sensibles al sufrimiento del otro, entonces tomamos decisiones, o es posible que tomemos decisiones en orden a procurar la inclusión de los demás, el respeto recíproco. Pero no quisiera que esto sonara como la construcción de un mundo ideal. Yo creo que sobre todo se trata de una interrogación. O sea, de permitir que lo que estamos viviendo nos interrogue. Y a veces es tan angustiante y tan doloroso que tenemos como 25 capas de protección, armaduras para no sentir, para no enterarnos, para no pensar. Y es necesaria una cierta fuerza y una cierta entereza y una cierta valentía para disponerse a reconocer el sufrimiento propio y el sufrimiento de los demás.
creo yo que si eso pudiera suceder, por ejemplo, en el caso de personajes como el primer ministro israelí, no estaría tomando las decisiones que toma. Sí, claro. Creo que cuando por encima de nuestra sensibilidad intersubjetiva están impuestos los intereses de sectores, pues las posibilidades de la paz disminuyen. Sí. Entonces creo que es una tarea de recuperar y darle valor a nuestra sensibilidad. Y, por ejemplo, nosotros que en la universidad estamos todo el tiempo, y sobre todo los investigadores, generando conocimiento, y se genera un entorno donde esto se podría proponer, ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque quizá fuera de nuestra universidad, pues la gente no reflexiona y actúa de forma visceral, pero estando aquí que hay reflexión, hay conocimiento, podemos construir estas maneras de que podamos ser sensibles a los otros, escuchar, ¿qué es lo que nos llevaría a poder ser sensibles? Uy, esa es una aspiración que yo creo que las universidades debieran cultivar con especial cuidado, porque estamos en espacios en donde nuestra tarea es pensar. Exacto. Nuestra tarea es cuestionar, cuestionar la realidad que vivimos, pensar en lo que queremos para nosotros, para el mundo. Sobre todo la UAM, que tiene esta vocación social tan fuerte, ¿no? Y entonces sí es un espacio en donde tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros podemos construir alternativas para generar espacios de paz, momentos de paz, diálogos de paz? A mí una experiencia que me pareció muy, muy importante fueron los diálogos que hubo a raíz del paro feminista, en donde se sentaron aquí en la unidad Xochimilco, se sentaron a dialogar y a negociar las autoridades con las jóvenes paristas. Y uno puede tomar, yo estuve estudiando los videos de esos diálogos y escribiendo sobre eso, puede tomar esas escenas como un ejemplo interesantísimo de cómo un conflicto no tiene forzosamente que derivar en una confrontación violenta, sino que puede convertirse en un espacio de reflexión a partir del intercambio entre las partes. A mí me interesan en términos investigativos lo que yo le llamo experiencias infinitesimales, así pequeñas cosas que suceden en la manera en la que ocurren estos encuentros, todos los encuentros en el que ocurre la subjetividad. Y por ejemplo, observaba yo un detalle en las mesas de diálogo, ¿no? La primera vez que se presentó el momento de ir a comer en los diálogos, pues se levantaron de la mesa ambas partes y las autoridades se fueron a comer por su lado. Y las jóvenes pues se reunieron con su grupo a comer por su lado. La segunda vez, a iniciativa de las jóvenes, antes de que fuera la mesa de diálogo, les dijeron: no traigan su comida, comamos juntos. Ay, qué padre. Nosotros los invitamos. Ese me parece que es un gesto de construcción de paz. O sea, cuando no se trata nada más de me voy a aguantar y no voy a decir una cosa que sea ofensiva para la otra parte, para procurar ver si podemos llegar a algunos acuerdos, sino que además yo soy capaz de generar formas de estar en donde esta posición confrontada se diluye. Esa fue una lección que nos dieron a toda la comunidad y que le dieron las paristas a las autoridades con esta invitación de que pues la paz no se construye declarativamente, la paz se construye también, sobre todo, en las prácticas y en la manera de actuar hacia el otro, que es nuestro
interlocutor o inclusive es con quien tenemos la confrontación, inclusive en esa condición, ¿no? Entonces siempre recuerdo esa escena como algo que nuestra comunidad universitaria mostró como su propio potencial para construir este entorno de diálogo frente a un tema sumamente delicado y muy álgido, y que es un tema que también nos ha llevado mucho a pensar sobre la cuestión de la paz, porque la paz no se puede desligar de la justicia. Pero mucha de la comprensión que tenemos actualmente sobre la justicia es la comprensión de la justicia como venganza. Ay, sí, qué horror. O sea, que se haga justicia. Sí. Y se ha convertido en un valor al grado que se habla de la construcción de una cultura de la denuncia como cultura de la delación, ¿no? Yo me pregunto mucho en términos de las preguntas que me hago en este campo, ¿qué produce en el tejido social una idea de justicia que está asentada sobre el castigo del otro? En una comunidad como la nuestra, ¿qué produce? Sí. ¿Y qué oportunidad le estamos dando o no le estamos dando a los espacios de diálogo, al entendimiento sobre cuál es la experiencia del otro y cuál es la posibilidad de movernos del lugar, ¿no? Y es un tema polémico y difícil, pero creo que si estamos intentando reflexionar en orden a la construcción de la paz, de alguna paz, sí es muy importante poner por delante la capacidad que tenemos, humanamente hablando, de dialogar los diferentes. Y, por ejemplo, ahora que el efecto que se causó estando encerrados por la pandemia, ahora que regresamos a la universidad y que ustedes se van a las aulas, ¿cómo notarías alguna diferencia de cómo vivían la ansiedad los jóvenes antes que ahora? ¿Están más violentos, menos violentos? ¿Se sintieron violentados? ¿Reflexionan sobre lo que pasó en el encierro con todo esto que salió de que había una gran violencia intrafamiliar? ¿Se habla al respecto o se queda callado? ¿Qué pasó? Porque todos supimos que surgió muchísima violencia en las casas porque no estábamos acostumbrados a estar encerrados, ¿no? Las familias no conviven y de repente salen los jóvenes. ¿Cómo viven ahora esta nueva condición de compartir, de escucharse, de convivir? Esto que dices es un síntoma, una escena muy dolorosa, porque resulta que si estamos confinados y estamos teniendo mucho tiempo de convivencia, eso lo convertimos como en un incremento de la violencia. Yo no creo que haya sido así. O sea, creo que en algunos casos en donde ya de por sí había violencia, esta condición de encierro agudizó la situación que se vivía. A mí más bien el encierro me lleva a preguntarme qué capacidad tenemos de convivencia en un mundo en donde la tendencia es que nos ignoremos unos a otros. Sí, qué fuerte. Y la tendencia es reducir las interacciones y los encuentros al mínimo posible. Y creo que eso es lo que pavimenta el camino de la violencia. Creo que la interacción, la capacidad de encuentro, el diálogo cotidiano frenan la expansión de la violencia. Creo que los jóvenes aquí, cuando regresaron de la pandemia, experimentaron un enorme alivio de poder reencontrarse. O sea, les dio mucha felicidad encontrarse con los otros y las otras y compartir un espacio y una experiencia. Y creo que lo que eso nos muestra es que el aislamiento no es un buen camino para la paz. Sí, porque hablábamos con la doctora Jael de arquitectura
sobre cómo la casa es un laboratorio, ¿no? Y es muy bonito porque dice, puse ejercicios cuando estaban en el encierro para que vieran cómo se circula en su casa, cómo son los lugares y descubrir pues que hay espacios que no usamos, hay rutinas que no nos funcionan cuando estamos en el encierro y cómo tenemos que reconstruir los espacios, ¿no? Y yo les llamo que llegué y me di cuenta que era bodega dormitorio, porque nunca estamos y no lo vivimos. Usted, por ejemplo, se dedicó a sus plantas. Sí, supe que tuvo la oportunidad de ver su jardín, que fue algo que no tenía tiempo de atender, ¿no? Y ese tipo de actividades sanan el alma y van relajándola y entonces me imagino que uno puede interactuar mejor con los demás. Pues si esto tienes... que nosotros conocemos como la paz interior o la paz personal está profundamente relacionado con el clima social que construimos, ¿no? Entonces también el encierro dio oportunidad para experimentar un cierto tipo de encuentro de cada quien consigo mismo. Y creo yo que esa es la oportunidad que tiene la paz, la oportunidad del encuentro y que va directamente en sentido contrario que la indiferencia. O sea, a mí me parece que sigue siendo la capacidad para percibir, para sentir y para reconocer el propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás lo que puede llevarnos a inventar mejores caminos de convivencia y experiencias de paz. Creo que ignorar los pesares es como aumentar la presión sobre una bomba de tiempo. Yo les he sugerido, por ejemplo, a los estudiantes y a las estudiantes que cursan conmigo, cuando estamos haciendo un trabajo de reflexión sobre la ética del reconocimiento, que es algo que trabajamos mucho en mi clase, que hagan el experimento de salir a la calle y hacer una cosa que sea generosa hacia una persona desconocida, solo para saber ¿Qué se siente? Qué se siente. Sí. Y que luego vengan y nos platiquen qué se siente. O sea, le di el asiento a una señora en el metro, le ayudé a una viejita a cruzar la calle con su bolsa. Nada más para ver qué sienten. Y es muy interesante porque si nosotros hacemos estos experimentos con nosotros mismos, decimos, pero ¿cómo es posible que yo me esté privando todo el tiempo de esta sensación que me ayuda tanto en la vida, y prefiera pasar de largo, que eso pues no me deja nada. Ni al otro con el que transito cerca. Exacto, y no estoy haciendo una propuesta de que todos nos convirtamos en la Madre Teresa de Calcuta, estoy haciendo una propuesta de que nos demos cuenta que somos personas. Que cada otro con quien nos topamos es alguien y que en la medida en la que somos capaces de reconocer a ese alguien allí, la posibilidad que tenemos de inventar maneras de coexistir mejores para el mundo y para nosotros son enormes, ¿no? Sí. Yo tengo mucho tiempo dando unas charlas y trabajando sobre la importancia que tiene el arte y el ámbito donde estamos los compañeros y yo de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura, que es un ámbito que la universidad tiene para que tengamos experiencias significativas, para que al ver una exposición o practicar una danza o escuchar una música, contactemos y nos demos cuenta que nos conmovemos con una obra de teatro o con una pintura, o que a lo mejor nos da risa o nos da terror el tema que se está tocando en una conferencia. O sea, el tener esta vivencia de lo que se hace desde la difusión cultural, la universidad lo tiene para provocarnos esta sensibilidad y hacernos contactar, para entonces saber que lo que estudiamos va a impactar en los demás, que estamos en una universidad con un propósito, con un sentido social y que no es nada más lograr una carrera por tener un éxito personal, sino tenemos un compromiso
social, y a partir de que estemos interactuando con todo lo que es la difusión cultural y el arte, vamos a ser mejores personas. ¿Estaba de acuerdo conmigo? Yo creo que el arte sí nos hace crecer Sí. humanamente. Yo estoy convencida de que la experiencia artística ayuda. Lo que no sé es si estamos aprovechando cabalmente la posibilidad de Que se tener da. esa experiencia en la universidad, porque también la universidad está metida en este torbellino y en este vértigo de no tener tiempo de nada. Y esa cosa así de tanto apuro y de tanta prisa y que vivimos todos, cuando no permite que nos detengamos, nos arrebata esas posibilidades. Sí. Tuvimos una exposición con la obra de, no era de Remedios Varo, no fue. ¿Leonora Carrington? De Leonora Carrington aquí, que cuando estuvo en una galería privada en Polanco, había filas. Para poderla... Filas y filas para poder entrar, y costaba entrar a verla. Pagaban. Y teníamos la obra aquí y estaba vacía la galería, con 15,000 estudiantes que están en los programas en la UAM Xochimilco. Porque no tienen tiempo. Porque no, porque necesitamos parar. Sí, necesitamos Necesitamos parar un poco Ajá. para poder darnos estos espacios donde respiramos tranquilos y donde podemos pensar tranquilas y tranquilos, y podemos pensar en otras experiencias que no son solo las que nos persiguen cotidianamente, ¿no? Yo creo que el tema de la paz es un tema político. Creo que la política no es la confrontación entre partidos o grupos de interés, sino es la reflexión sobre el mundo que queremos, el que queremos ofrecer a los que vienen después que nosotros. Y creo que en ese sentido la paz es una responsabilidad, es un tema que nos está reclamando reflexión y acción, y que es muy importante no banalizar. O sea, es muy importante tomar en serio que hay un reclamo acerca de la paz que nos está todos los días confrontando con el lugar que estamos asumiendo en la vida cotidiana y como sociedad frente a los fenómenos de nuestro tiempo, ¿no? A mí me ha dado una alegría enorme ver cómo las universidades son en este momento el puntal principal que en los Estados Unidos está sosteniendo el reclamo del alto a la guerra en la Franja de Gaza. Sí. Porque siempre son los jóvenes los que nos ponen las cosas importantes delante. Y aunque sea muy lamentable, jóvenes, ¿eh? Sí. Y hablamos desde nuestras cabelleras blancas porque tenemos que hablar de lo que ya vimos suceder y abrir esta posibilidad de intercambio con quienes vienen después que nosotros y se quedan con lo que les heredamos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, o sea, esperaría que sigamos enseñándonos recíprocamente, que los jóvenes nos sigan haciendo ver las cosas que son importantes y que estamos pasando por alto, y que podamos asumir colectivamente que hay un reclamo en favor de la paz, y que el reclamo más acuciante es el de las víctimas de la violencia. Que nosotros tenemos que ser capaces de registrar ese dolor, hacer una reflexión sobre las condiciones que hacen posible la ocurrencia de esos fenómenos y ser capaces de actuar en consecuencia. Que no es solamente buscar mi propia tranquilidad, sino saber que no hay tranquilidad para mí si no hay tranquilidad para los demás. Exacto. Pero eso ha estado como borrado, ¿no? En la sociedad, como que no te preocupes por eso. Tú preocúpate por ti. Estúdiate en tu coche, tu perro, tu casa. Sé exitoso
Y ya lo que sigue, si les toca a los demás algo de lo que tú haces, qué bien. Pero esta reflexión se da en espacios como esta universidad, de pensar en los otros. Pues yo las reflexiones más potentes que he visto al respecto no son en las universidades, son en las comunidades. O sea, es la vida en común la que le pone a uno delante esas cosas. Y no estoy hablando solamente de las comunidades rurales o de los pueblos originarios, sino de las experiencias comunitarias que existen a nivel de los barrios, en las ciudades, a nivel de las poblaciones pequeñas en el ámbito rural, en los grupos que actúan dentro de la universidad, en los grupos que actúan en los diversos entornos. Creo que allí es donde se dan las iniciativas más interesantes. Y un poco el trabajo que yo estoy haciendo es también la construcción de un pensamiento crítico acerca de las afirmaciones sobre la paz que vienen de cierta autoridad política o académica, que propone la paz como una forma de gobernabilidad, pero que no está ni escuchando ni incorporando en las experiencias que la gente en las comunidades, diversas comunidades, está produciendo. Y yo creo que ahí es donde se transforman los procesos sociales, y la universidad tiene como una de sus encomiendas conocer y entender esos procesos para aprender cómo se producen formas de convivencia más Ahorita pacíficas. que hablaba de esto en las comunidades, yo vivo en un condominio, ¿no? Y antes vivía en otro, y me ha llamado mucho la atención cómo el espacio que hay de convivencia y de escucha, que sería, vamos a ponernos de acuerdo si se sube el mantenimiento, si hay que pintar el edificio, si la vigilancia se contrata con tal empresa o no, termina en violencia extrema. Yo digo, ¿por qué no podemos convivir? Vivimos aquí todos y pareciera que es el día en el que todo mundo va a pelear. Y el vecino que se le ocurre decir, bueno, yo modero, resulta ser acusado de corrupto porque le está dando la voz al otro vecino, cuando es otro vecino igual que se puso y dijo, yo quiero colaborar, dando el conteo de votos o pasándola. ¿Por qué se generan esas cosas en esos espacios de convivencia donde vives? Pues yo creo que ese es el efecto de la creencia de que cada quien arregla sus cosas solo. Exacto. Y ahí justamente lo que no hay es comunidad. Ay, sí, qué feo. Pero además lo he visto no solo donde yo he vivido, cuando lo comparto con otras personas me dicen, en mi lugar es lo mismo y en mi lugar es lo mismo, de ricos, de pobres, de medianos, es esta cosa en la que nos hemos metido. Se habla incluso de la mentalidad del condómino, como un fenómeno que produce esta manera de tener la propiedad individual del espacio y la creencia de que las cosas se resuelven de manera individual, y si no hay posibilidad de una mínima colectivización de los problemas y las soluciones, todo se vuelve confrontación, ¿no? Sí, pero está muy feo. Sí, es un fenómeno muy, es muy feo porque la gente decide no participar. Entonces sí se han hecho estudios de ese fenómeno. Muy característico de las sociedades urbanas contemporáneas. Qué triste, porque los lugares requieren trabajo colectivo. Y ahí vivimos, ¿no? Y ahí vivimos. Entonces, o no participas y te enteras de pasada qué se decidió ahí. Mira, nos dice Irene Adriana Rosas. La doctora Claudia, una de las mujeres más inteligentes y congruentes que conozco. Un abrazo para ella. Hay otro para mí, con mucho cariño. Muchas gracias, Irene. Nos está viendo Carolina Esenaro. Gaby Anaya, saludos, doctora Gaby. RG Tripulante, Fran Chamorro, Estela de la Rosa, Mayo Gómez. Y hay unos que dice aquí, pero que no puedo ver. Jesús Octavio Elizondo, saludos. Se me olvidó decirles que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o alguna papacho. Jesús Octavio Elizondo es el coordinador de nuestra red de investigación. Saludos. De paz, justicia e instituciones sólidas, en donde estamos reunidos investigadores de las
distintas unidades de la UAM para tratar de problematizar estos temas y de hacer reflexiones que puedan aportar algo respecto a la construcción de paz. Sí, ¿y ustedes organizan algo el Día de la Paz? El Día de la Paz, el 21 de septiembre. Ay, sí, me tenemos, acordé, sí, lo tengo claro. El año pasado tuvimos la primera jornada y esperamos que anualmente la UAM destine, digamos, disponga esa fecha para esa reflexionar. fecha para recordar y abrir la discusión. ¿Quién vino el año pasado? Que yo tuve oportunidad de estar ahí. El año pasado estuvo con nosotros en una conferencia aquí en Xochimilco el maestro Miguel Álvarez Gándara, que fue fundador de Serapaz, uno de los espacios de mediación civil más importantes, con uno de los métodos más relevantes para la solución pacífica de las controversias, que han participado prácticamente en todos los movimientos significativos desde el 94 para acá en este país. Y todavía tiene sonrisa. Construyendo una metodología para dialogar en un espíritu de respeto a los derechos, de escucha recíproca y de búsqueda de justicia social. O sea, no una paz buena ondista, sino una paz que se construye a partir del respeto por los demás. A mí una persona un día queriéndome ofender, me dice, ay, ¿tú que siempre estás en paz? Deberías, dije, pero no estoy en paz, estoy en un camino buscando estar en condiciones no violentas, de pensamiento, de con quién me llevo. Pero ahora resulta que hasta te critican. Si podría ser un elogio, ¿no? Pero no, ya cuando me reviró me dijo otras porque cosas. Si siempre estás en paz, qué maravilla. Pues sí, pero era, ya que estás tan en paz, ¿por qué no arreglas tal cosa, no? Dije, ¿por qué me dejas tarea? Yo sé mis tareas. Pero bueno, te manda saludos Virginia Montiel Yaguno, que dice que te conoce, es una amiga común, que cuando le mandé la difusión me dijo, ay, yo la conozco y la admiro mucho, me voy a conectar. Saludos, Vicky. Ella está en el Centro Cultural Olin Yolistli, es guitarrista, artista. Dice, construcción, es que nos puso aquí. Me parece excelente el tema del trabajo por la paz. Me uno y quiero trabajar cada día más en ella. Construcción y trabajar por la comunicación no violenta. Es muy difícil. En los medios de comunicación, todo el tiempo nos están asusando con cosas malas. Si uno se le ocurre prender la televisión o ver noticias, nunca te dicen, ¿vieron qué bonito estuvo el sol ahora? ¿Se dieron cuenta que la lluvia hoy mojó a los árboles? No, todo es negativo, todo es, no son noticias, son alarmas en los nuevos medios de comunicación masivos. Y eso la gente no se da cuenta que te pone mal. Y es intencional. Muchas cosas que cuestionar de la orientación que tienen los medios masivos de comunicación en nuestro país, pero afortunadamente están perdiendo mucha influencia entre la gente, porque ahora la gente prefiere informarse de una manera mucho más libre, eligiendo en las opciones que hay en las redes sociales espacios informativos que sean más interesantes y más serios, porque ya toda esta venta del escándalo, de convertir la violencia en espectáculo y en formas de diversión sui generis, pues también está perdiendo mucha popularidad, aunque no les guste, pero me da la impresión de que, estamos viendo cómo las acciones de estas dos grandes empresas de medios están bajando y su poder económico está declinando, también porque tienen menos clientela, pues porque justamente viven del escándalo y de la promoción de la violencia y de convertir la violencia en un espectáculo, cosa que es gravísima porque, fíjate, Ceci, en el año 2000, ya tiene un rato, los psicoanalistas franceses
convocaron a un gran congreso que le llamaron los Estados Generales del Psicoanálisis. Esto recordando los Estados Generales que convocaban los reyes en Francia para que viniera la sociedad a decirles cómo andan las cosas, ¿no? Y le llamaban los Estados Generales. Entonces los psicoanalistas muy franceses pues convocaron a los Estados Generales del Psicoanálisis y invitaron a presentar una conferencia a Jacques Derrida, filósofo argelino, francés, muy interesante y muy... ¿Cuántos años tenía ya? En Todos. ese momento Derrida tendría, pues no sé, no... Pero ya adulto, ¿no? Ya grande. Ya grande. Ajá. No murió muy viejo, Derrida. Y entonces, pues le pidieron que hablara en los Estados Generales. Después se publicó esa conferencia bajo el título de Estados de ánimo del psicoanálisis, por este doble sentido que en francés tiene la palabra ánimo, ánima, alma, estados del alma del psicoanálisis y estados de ánimo del psicoanálisis, en donde lo que él hizo fue hacerle una interpelación al psicoanálisis diciendo qué tiene que decir hoy el psicoanálisis sobre la crueldad. O sea, no los veo pensando muchas cosas nuevas, y si algo está atravesando este tiempo es la generalización de la crueldad. ¿Qué tiene que decir el psicoanálisis? Algunos sí se tomaron la tarea para empezar a trabajar qué podemos decir. Otros no, pero la pregunta yo creo que ahí sigue flotando en nuestras cabezas. ¿Cómo nos explicamos esta forma del goce que tiene que ver con el sufrimiento ajeno y que conocemos como crueldad? ¿No? ¿Qué tendríamos que estar haciendo frente a ese fenómeno en lugar de estar haciendo el show, ¿no? Sí, en ese año también, bueno, en el año 2000, Martin Seligman, ¿lo conoces? De la psicología positiva. Él hizo esa pregunta en Estados Unidos, en la reunión de psicoanalistas de Estados Unidos, y dijo, creo que nos hemos equivocado solamente viendo el sufrimiento y no identificando qué es lo que sí tenemos bien. ¿Por qué no partimos de aquello poquito que cada quien tenga bien? ¿Qué podemos hacer con eso para entonces abordar el sufrimiento? Y cambiaron la manera de verlo y te das cuenta que siempre estás viendo a la gente con problemas, sufriendo, pero también tenemos cosas que nos hacen sentir bien y que con eso podemos cultivarlo para caminar hacia lo que estamos encontrando de sufrimiento. ¿Estás de acuerdo, compañera? Yo creo que es una manía que tiene Occidente de separarlo todo en pares de opuestos, que se excluyen mutuamente. Lo que está bien y lo que está mal, y lo que es... Digamos que no hay vida humana en donde no haya sufrimiento y donde no haya alegría, en donde no haya una multiplicidad de experiencias de diferente índole. Entonces mal hacemos en tratar de partir en dos las cosas y hacerlas como mutuamente excluyentes cuando no se excluyen mutuamente. Yo creo que tendríamos que pensar un poco más en la complejidad de la experiencia humana, y desde esa complejidad, porque también el sufrimiento nos enseña a construirnos y a entender la vida, y también la alegría nos produce posibilidades de encuentro y de... O sea, no es una opción, no es de elijamos ser positivos. Hay un pensador que a mí me gusta mucho, que es Cornelius Castoriadis, que él decía que la característica humana por excelencia era la capacidad de la facultad negativa, le decía él. O sea, la capacidad de decir no, la capacidad de que no me guste. Y de allí se origina la posibilidad de pensar en algo diferente, en algo alternativo a eso. No hay historia
O sea, las sociedades no van cambiando, no se va produciendo una transformación en las sociedades, que es lo que conocemos como la historia, si no hay ejercicio de la facultad negativa, si no decimos no me gusta lo que hay y quiero que sea de otra manera. Entonces tampoco hay que demonizar lo negativo ni exaltar lo positivo en términos de seamos positivos. Seamos positivos y seamos negativos y ejerzamos nuestras facultades complejas, porque tenemos que poder decir no para frenar, por ejemplo, para frenar la guerra. Sí, la violencia cualquiera. Una última pregunta. Cuando estaba jovencita en la prepa, que es cuando uno tiene que tomar estas decisiones de estudia una carrera, ¿lo tenía clarísimo ser psicóloga? Pues yo tenía claro que quería ser psicóloga desde que estaba en la secundaria. ¿Por qué? Cuando estaba en la prepa me fui a vivir con una comunidad indígena en la Chinantla, en Oaxaca, y decidí que no quería estudiar en ninguna universidad porque le pavimentan a uno el alma. Eso pensaba yo, que iba a ser autodidacta. Con los años fui a dar al psicoanálisis y en mi análisis pues entendí que tenía que hacer una formación universitaria y defender mis cachos de jardín para que no me pavimentaran del todo. Pero siempre supe que quería ser psicóloga hasta que fui psicóloga y entonces pensé que quería ser filósofa y pensé que quería ser escritora y ahora quiero ser como muchas cosas. Hay gente que ya hay un momento en que dice, yo ya estudié lo que tenía que estudiar y de repente descubres que hay muchas cosas que hacer. Hay mucho. Y con más libertad, ¿no? Así es. Porque ya has logrado las otras. Muchas gracias. Antes de terminar, qué lindo platicar sobre este tema, porque creo que es algo que todos deberíamos estar todo el tiempo reflexionando, ¿qué hago yo para tener paz interna? Y cuando yo me siento bien, ¿cómo puedo provocar que el otro pueda tener un bienestar de alguna manera si yo ya lo tuve? La medida en que yo lo pueda tener, puedo compartirlo con los demás y se siente bien. Es bonito, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito. Pues antes de despedirnos, le quiero agradecer quienes andan por aquí. Mayo Gómez, Tania Cruz, Lucía Siriani, Mariano Vázquez Vega, Psicología para la no alcanzo a ver, es un grupo. Vicky Montiel, Marta Marisa Flores, mi coordinadora, Jesús Octavio Elizondo, que es el coordinador, que nos han puesto corazoncitos y mensajitos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Espero que en septiembre podamos hacer algo lindo Espero que para hablar sobre este tema. Un tiempo de reflexión sobre la paz el 21 de septiembre. Estamos por terminar el módulo, el trimestre, y regresaremos después de vacaciones de junio. Ya tendremos que tener un programa para septiembre para que podamos entrar en esta reflexión y celebrar que tenemos miedos, que hay violencia, para que esto nos lleve a buscar condiciones de paz, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los compañeros de la sección de producción videográfica y sonorización. A la cabeza está mi compañero Oscar Zavala, a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco. ¡Ay, a los compañeros de la librería! Al doctor Paoli y el doctor Barkin están aquí con nosotros de escuchas. Gracias por estar aquí. ¿Tu nombre, amigo, cuál es? Emiliano. Emiliano, que fue compañero aquí en la universidad, también trabajó con nosotros. Gracias por acompañarnos a la transmisión. Es muy rico tener público exquisito aquí. Y a los compañeros de librería que siempre nos apoyan para recibirnos y albergarnos en este espacio. A Rocío Silva, quien es la jefa de la librería, gracias por darnos la oportunidad de transmitir desde aquí. Pues me despido y nos vemos el próximo martes. Vamos a estar con el profesor Armando Rodríguez de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, que nos va a hablar sobre la fotografía comercial y cómo le enseña a los estudiantes que se forman en diseño. Muchísimas gracias. Gracias. Qué linda. Gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.